Correa. Él hablaba acerca del primer punto de la orden del día número 39 de este 2025, que tiene que ver con el debate en defensa de la ley por Palestina y la humanidad. Esto a propósito de la ley derogatoria que se impuso hace 2 semanas acá en el hemiciclo de sesiones del Estatuto de Roma, a propósito de las inacciones por parte de la Corte Penal Internacional sobre las acciones de Israel ante el pueblo de Palestina. Escuchemos a continuación declaraciones por parte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Las actividades relacionadas con la diplomacia siempre tienen un nivel de engaño, de mentira, algo de hipocresía. Claro, si hay algo que ha demostrado este país, esta revolución bolivariana, el gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro, es que nosotros siempre hemos promovido una diplomacia para la integración de los pueblos y para la defensa de la paz. Siempre también están las formas, está el modo, están las fórmulas y estilos de la diplomacia, y las corbatas, y las colonias, y los salones con aire acondicionado. Pero ¿para qué carajo sirve esa Corte Penal Internacional? ¿Para qué fue fundada y para qué sirve? El mundo se abismó, se horrorizó, cuando inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial emergieron, no habían redes sociales, no habían teléfonos celulares, y solo la presencia del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, en los países del este de Europa, pudo mostrar al planeta el tamaño del horror contenido en los campos de concentración en el este de Europa y en Alemania. Y a raíz de esa percepción, de esa sensación que le quedó a la humanidad entera, que se habían transgredido principios fundamentales de la condición del ser humano, entonces apareció Naciones Unidas, apareció la Convención de Ginebra del año 49 y todos los organismos que no persiguen otro objetivo, según el papel, según la palabra escrita, no persiguen ningún otro objetivo que la defensa de la humanidad y la penalización en caso de que se cometan delitos contra la humanidad. Crímenes de guerra, si lo quieren llamar, genocidio, responsabilidades individuales de personeros que actúan en un momento dado en contra de amplios sectores de la población. Antes de hablar de Gaza, hablemos un poco de Venezuela. ¿Qué son las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones, sino verdaderas acciones criminales difusas? Porque van contra una población inerme, contra una población indefensa y contra una población que no se encuentra en ningún tipo de conflagración bélica con otro país o con otro grupo humano. Esa es. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? Los han dicho en distintas oportunidades, distintos personeros en distintas épocas de las administraciones norteamericanas. Es doblegar a un pueblo, doblegarlo por la vía del asedio. Si antes asediaban a los castillos con ejércitos, si antes lanzaban ratas envenenadas con cólera, con una forma bastante antigua de arma química, lo hacían, o envenenaban los ríos, ahora aplican las llamadas sanciones económicas, que hasta el nombre es una barbaridad. Hasta el nombre es un contrasentido, porque ¿cómo puede arrogarse un país, un gobierno, un Estado, la posibilidad de actuar y sancionar a otro país, a otro gobierno y a otro Estado? ¿En qué elemento del derecho internacional y del orden internacional cabe esa posibilidad? Yo hoy dije en un acto de solidaridad con Venezuela, donde vinieron más de 700 personas de 50 países del mundo entero, no serían los millones de países de Lilian Tintori, pero 50 personas de 50 países, es un número apreciable. Me imagino que esta señora ya se habrá enterado que no hay miles de países en el mundo entero apoyando a los fascistas. Pero allí hablé de 962
medidas coercitivas unilaterales y a la fecha ya van 1046 contra la economía de Venezuela, contra la gente. Cuando el programa Simón Bolívar que llevaba la Citgo, generalmente y principalmente era para operaciones de niños de 4, de 2 años, de 6 años, de 10 años, niños con cardiopatías congénitas, niños con cáncer, niños con enfermedades catastróficas. Y el programa Simón Bolívar utilizaba los dividendos de la Citgo Petroleum Corporation para pagar los hospitales en Roma, en Estados Unidos, en Madrid, en Moscú, en Beijing, en Bruselas, en Lyon. Expresamente creado por el comandante Chávez y sostenido por el presidente Maduro para cancelar estas intervenciones. Yo tengo aquí en mi teléfono el testimonio de una madre que está en Buenos Aires y que se encuentra sencillamente aterrada porque no había podido, porque les habían negado los recursos del programa Simón Bolívar para la atención de su hija de 8 años. Ya estamos tratando de ayudar en ese sentido, el caso que particularmente nos llegó. Y aquí se ha demostrado, el vicepresidente Pedro Infante presidió una comisión especial para analizar el crimen del robo más grande de la historia de Venezuela, que es el robo de la empresa Citgo. Pero no solamente que se robaron esos reales, sino para qué los utilizaron. Los reales del programa Simón Bolívar, ¿para qué los utilizaron? Una gran parte para la conspiración contra Venezuela, para pagar periodistas tarifados, esos que echan babas allá en Miami, todos esos fueron pagados con la plata del programa Simón Bolívar. Para pagar prostitutas en los bares en Miami y en Brickell y en Dade. Para pagar el penthouse de Juan Guaidó en Miami. ¿O quién lo paga? Nos vamos a otra vez a abundar acerca del récord laboral de Juan Guaidó. Ese no ha cotizado ni una semana del Seguro Social. Para pagar la casa de Julio Borges, para pagar la estadía de Dinora Figuera en España y para financiar los gastos extraordinarios del señor Leopoldo López en España, que son escandalosos hasta para sus propios seguidores, los poquitos que tienen. Les parecen escandaloso el nivel de gasto de Leopoldo López, de la geógrafa Lilian Tintori. Es el colmo de la desfachatez. Y aquí yo tengo un estudio que quizás ustedes habrán revisado, que en modo alguno lo escribió o lo hizo representantes o personeros o seguidores o científicos que comulgan con el chavismo venezolano. Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs. Un estudio acerca de cuánto pueden haber impactado las sanciones en la calidad de vida del venezolano. Y según ellos, hubo 40.000 muertes en el año 2017. 40.000 muertes en Venezuela atribuibles a las medidas coercitivas unilaterales de las sanciones. ¿Qué dijo la Corte Penal Internacional? Se tragó la lengua. Acciones difusas, agresivas difusas, contra la vida de personas civiles, contra la vida de ancianos, de personas de la tercera edad, de abuelas, de abuelos, de niñas, de niños, acciones contra la salud de un país, contra la alimentación de un país, contra la educación de un país. Se supone que fue para eso que se creó la Corte Penal Internacional. Y aquí, en Venezuela, los recibimos. El presidente Maduro firmó una carta de buenas intenciones con la gente de la Corte Penal Internacional. Y en esta asamblea aprobamos leyes que eran recomendaciones de la Corte Penal Internacional a los efectos de hacer más expedita la justicia en materia de respeto a los derechos humanos. Pocas constituciones más garantistas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Y quienes hemos sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos, si algo nos ha dejado el dolor de ser víctimas de violación de derechos humanos, es que los derechos humanos están para cuidarse, para preservarse. Y es una característica, perdónenme que se los diga, señores de la oposición, pero una característica de la revolución bolivariana es el respeto y el resguardo de los derechos humanos de las personas. Aún así, aprobamos 8 leyes aquí, en esta Asamblea Nacional, que eran leyes que estaban relacionadas con algunas recomendaciones que se nos hicieron. Y las acogimos. Y la única petición que hizo Venezuela, porque Venezuela jamás dijo, no, deja de investigarme, no, investiguen todo lo que quieran investigar. Pero la única petición que nosotros hicimos es que se abriera un caso en la Corte Penal Internacional, que allá es conocido como el caso Venezuela 2, para que se estudiara los efectos devastadores que las medidas coercitivas unilaterales habían ejercido sobre la población venezolana. ¿Cuál fue su respuesta? Abrieron el caso y lo engavetaron. Se volvieron a tragar la lengua los de la Corte Penal Internacional. Porque están completamente a merced de sus dueños. Y es una cosa tan paradójica, porque sus dueños obviamente son el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos no firmó el Estatuto de Roma. Hipócritamente lo aprobó, Clinton era presidente, pero al día siguiente llegaba George Bush. Y pocos meses después George Bush negó la firma. Es decir, Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma. Ni siquiera preguntaron, ni siquiera agarraron un recorte de periódico, perdónenme el arcaísmo, un recorte de periódico no, una página web de un periódico para pegarlo en algún informe acerca de las sanciones. No les importa. Ellos no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos humanos. Ellos están ahí para atacar a los pueblos libres. Ellos están ahí para hacerle la vida imposible y fastidiarle la vida a los países que Estados Unidos les ordena que le fastidien la vida. Y es así. Qué casualidad que la inmensa mayoría de los casos que ha abierto la Corte Penal Internacional se refieren a África, a Rusia, a China, a Venezuela y a Irán. Porque yo me imagino que entonces Estados Unidos es el campeón mundial de la defensa de los derechos humanos, sobre todo ahorita lo que está pasando en el interior de los Estados Unidos de América. Y el campeón de los campeones, el Estado genocida, la entidad genocida de Israel. Y eso sí fue la gota que derramó el vaso. Esa Corte Penal Internacional nos debe los 72.000 asesinados en Gaza, 171.000 heridos. Y esta cifra es conservadora porque no hay manera de contar si es un territorio tan abigarrado y tan estrecho como el de Gaza y fue destruido, fue devastado, fue exterminado. ¿Cómo cuentas el número exacto de asesinados? 80% de las víctimas son civiles. Y la actual tragedia en Gaza, la falta de agua, que solamente llegue el 10% de los insumos médicos para que la gente sea atendida, la absoluta ausencia de personal médico porque fueron asesinados. ¿Y qué ha dicho la Corte Penal Internacional? Nada. Hubo un atisbo de acción con la orden que dio el anterior fiscal contra Netanyahu
Y lo votaron al fiscal. Y dijeron, hay que buscar uno que sea más arrodillado. Y se lo buscaron y se lo consiguieron. Más arrodillado a los intereses de los gringos. ¿Y qué ha dicho de Gaza? Nada. Absolutamente nada. Es por eso que con todo respeto, pero con mucha convicción, los invito, diputadas y diputados, a que tomemos una medida de solidaridad con el pueblo de Palestina y con el pueblo de Gaza. Y esa es la razón principal por la que proponemos que esta ley, que no es otra cosa que salirnos de esa bendita Corte Penal Internacional, que no sirve sino para que nos agredan ni que seamos masoquistas. Es decir, si nos quedamos ahí, lo que estamos haciendo es revictimizarnos. Es la víctima que acepta ser víctima y que le gusta. No. Allí, el día de la revictimización, no nacieron los venezolanos, ni las venezolanas, menos. Para que quede registro histórico que nos estamos saliendo de esa corte por inútiles, pero también nos estamos saliendo porque estamos denunciando el vasallaje de los representantes de esa Corte Penal Internacional, la hipocresía y la absoluta inacción que tuvieron contra el genocidio o con el genocidio contra el pueblo palestino. Que quede registro histórico en esta Asamblea Nacional que la ley se llama Ley en Defensa de Palestina y de la humanidad. Hace 4 meses, el Mar Caribe, que además había sido un mar cuyos países que comparten ese mar habían suscrito acuerdos para mantener una zona libre de conflictos. Imagínense en el mundo que tenemos actualmente, la importancia que había tenido hasta este momento que un sector del planeta se haya declarado libre de conflicto y también libre de acción de armas nucleares. Y hace 4 meses el Mar Caribe es un campo de horror. Más de 80 personas han sido asesinadas, exterminados, pulverizados por la acción de armas letales de acción militar. No estamos discutiendo, ni es el punto a discutir, si este cometió un delito o no cometió un delito. Puede o no haber cometido un delito. El problema es que, en principio, la inocencia se presume. En segundo lugar, ¿dónde está la acción judicial que permita a un estamento de acción punitiva, militar o policial, exterminar con explosivos personas que vayan en una lancha? Si se llega a demostrar, como seguramente va a ocurrir, que en el caso de la llamada primera lancha, no solamente hubo una acción de exterminio contra las personas que iban en esa lancha, sino que quedaron 2 sobrevivientes y fueron rematados. El tiro de gracia, el tiro en la nuca, el ajusticiamiento extrajudicial, por supuesto. ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está el abogado defensor? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el cuerpo del delito? Han tenido el desparpajo de decir, no, sí, nuestros organismos de inteligencia determinaron que allá había cocaína o fentanilo. Fentanilo, imagínense ustedes. Sería una gran novedad, porque el fentanilo entra por la frontera sur de los Estados Unidos de América. Y esa epidemia que sí está, una epidemia de opiáceos en los Estados Unidos de América, que ha costado víctimas principalmente por la avaricia de las empresas farmacéuticas que hicieron adictos a los estadounidenses
con dolor crónico que tomaban las pastillas que expresamente decían en la caja: este medicamento no produce adicción. Otro rasgo más de la hipocresía y de la calumnia. Pero han llegado a decir que ahí había cocaína, pero que por la explosión se dispersó en el mar. Personeros, altos personeros de la administración estadounidense. Vayan a buscarlo, eso está ahí en el mar. ¿Y qué ha dicho la Corte Penal Internacional? Nada. Son unos esclavos. Son unos arrastrados. Son unos tarifados de los gringos. Son una basura. Es un insulto para el gentilicio venezolano. Es una bofetada a nuestra condición libertaria que nosotros sigamos asumiendo que esos pueden ser jueces nuestros. Es un insulto. Yo me siento insultado si nos quedamos en ese bendito Estatuto de Roma. Yo como venezolano, olvídense de ninguna otra posición. Como venezolano, me siento insultado. Porque tal cual, si estudiamos sus acciones, si estos señores de la Corte Penal Internacional hubieran sido los jueces en el juicio de Nuremberg, exculpan a Goering, exculpan a todos los jerarcas nazis. Seguramente, porque ¿cómo es posible que no haya todavía absolutamente nada que puedan decir sobre Gaza en este momento? Y perdónenme, pero tengo que decirlo así, eso es un rasgo hipócrita de la humanidad también. De la humanidad, que a esta altura pareciera que ya todo se resolvió en Gaza. Como ya no salen las redes sociales, como ya dejó de prestársele atención en los medios de comunicación y en quienes dominan, quienes tienen el control sobre las mentes de la gente, diera la impresión de que es que ya hicieron el balneario ese que quieren hacer sobre los cadáveres de los miles de niños asesinados en Gaza. Están muriendo de hambre niños hoy en Gaza. Están muriendo de sed hoy niños en Gaza. No están pudiendo ser atendidas las mujeres embarazadas en Gaza. No hay hospitales aptos para atender a la gente en Gaza. Amén de que como no hay vivienda, porque las volaron todas, se hacen mucho más difíciles las inclemencias climatológicas que se están sufriendo en este momento en la Franja de Gaza. Entonces, hagamos un llamado para que cese la hipocresía de la gente, la hipocresía de los factores de poder, la hipocresía de los medios de comunicación, la hipocresía de los organismos por la paz. Pobre paz, pobre Nobel, que se lo dan a una persona que pide se invada a Venezuela, que pide acciones militares y que celebra el asesinato de seres humanos en el mar Caribe. Y cartas a Netanyahu, socio del partido Likud, qué bueno lo que estás haciendo en Gaza. A mí me asombró cuando le dieron el Nobel de Literatura a Winston Churchill. ¿Ustedes sabían eso? A Winston Churchill le dieron el Nobel de Literatura. Porque escribió sus memorias. El único libro que escribió Churchill, entre palo y palo, tabaco y tabaco, las memorias. Le dieron el Nobel a Kissinger. Mi hija tiene una franela con la foto de Kissinger y dice: el infierno es paciente. Ya se murió, ya el infierno lo estará recibiendo en sus ardorosas llamas.
Pero esto es solamente una muestra de la inmensa hipocresía de los supremacistas. Si las mayores expresiones de racismo y de nazismo en los años 30 y 40 en Europa venían de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, habían verdaderos enclaves nazis ahí. Nadie dice nada. Si las bóvedas de los bancos suizos están llenos del oro que le sacaron de la dentadura a los judíos asesinados en los campos de concentración y verdaderas fortunas se amasaron en Suiza con el dinero del horror del holocausto nazi. Que otros quieran seguir siendo hipócritas. Nosotros no, los venezolanos no. Nos salimos de esa vaina. Que otros sigan creyendo que ya Gaza se arregló, que eso está perfecto. ¿No es curioso que ya no aparezca más nada? Nosotros queremos insistir en denunciar el más grande genocidio que ha habido en este planeta en los últimos 70 años. El más grande, y que quede para que alguien pregunte en el albor de los tiempos luego por qué la ley con la que nosotros le proponemos al gobierno venezolano que denunciemos el Estatuto de Roma se llama Ley por Palestina y la Humanidad. Porque también las leyes deben tener un contexto y un sustrato humano. Esta ley debería llamarse Ley derogatoria de la ley aprobatoria de la ley derogatoria de los estatutos de Roma, y nadie sabe de qué coño estamos hablando. No, si tú dices, es una ley por Palestina, porque esos vasallos de los gringos no hicieron absolutamente nada en esa corte, que no sirve para nada. Porque no han dicho nada, se tragaron la lengua por cobardes, porque son unos cobardes con las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe, porque no dicen nada con la agresión contra el pueblo de Venezuela, con las amenazas, con la guerra psicológica, porque no dicen absolutamente nada de lo que ha significado el impacto de las sanciones en contra de Venezuela. Defectos tenemos, pero no el de masoquista. Que se vayan bien largo al carajo los bichos esos de la Corte Penal Internacional. Escuchaban declaraciones por parte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre el primer punto de la orden del día de hoy, que es el debate en defensa de la ley por Palestina y la humanidad. Esto en respuesta a la ley derogatoria del Estatuto de Roma debido a las inacciones por parte de la Corte Penal Internacional. Entre su alocución indicaba que manifestaba el gobierno venezolano siempre ha cumplido con los estatutos y relaciones diplomáticas con las instituciones internacionales. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no ha hecho lo propio. Además, hablaba de las 1.046 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. También indicaba que la oposición extremista en el extranjero que hizo con el dinero que le robaron a la empresa petrolera venezolana Citgo. En Venezuela recibimos a la Corte Penal Internacional. En esta asamblea también se aprobaron leyes recomendadas por la Corte Penal Internacional y hemos sido víctimas justamente de las violaciones de los derechos humanos. La única petición que hizo Venezuela es que se abriera un caso en la Corte Penal Internacional para que se estudiaran los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales. Esto y mucho más lo indicaba el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en este primer punto de la orden del día número 39 de este martes 9 de diciembre de 2025. Ahora escuchemos a continuación parte de lo que será en los dos últimos puntos que se van a estar debatiendo en esta sesión ordinaria, que es acerca de la segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto